Hola hermanos niños, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Eh, Quiero saludar en esta hora a todos mis hermanos niñitos y niñitas. Hola a cada uno de ustedes, a sus familias, a sus papitos, a sus mamitas. Que el Señor les bendiga también a todos los hermanos de la clase, a nuestros hermanos predicadores, a nuestros hermanos jefes del grupo de escuela dominical y así a cada uno de los hermanos de la clase. Que el Señor les bendiga donde quiera que estén viendo este video, que sean grandemente bendecidos. Le vamos a pedir al Señor que ahora este servicio nos ilumine con su gracia, con su poder, a través de la oración, que Él nos acompañe. Padre Celestial, en esta hora te queremos pedir que usted ilumine este servicio, que nos ayude a entender, Señor, las lecciones que nos ha entregado a través de la escuela dominical, que nos acompañe, Señor, pónganos en comunión a cada una de las personas que vamos a estar viendo este video, Señor, bendícenos, y todo esto te lo pedimos creyendo y confiando que tú nos vas a bendecir a través de él. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, este video es para hacer el resumen de las lecciones anteriores, es decir, de la clase de Sansón, Ruth y de Samuel. Así que vamos a comenzar primero leyendo la palabra del Señor, la cual se encuentra en Proverbios capítulo 16, versículo 17. Y dice así: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Mis hermanos, vamos a recordar las clases anteriores, entre ellas comenzando por Sansón. Nos acordamos que Sansón era un juez de Israel. La desobediencia del pueblo de Israel llevó a que estuvieran siendo derrotados continuamente por sus enemigos. Luego, si nos acordamos también, vemos que Dios mandó que iba a nacer un niño, el cual le dijo a sus padres que debía guardar el voto nazareo, es decir, que él tenía que apartarse de ciertas cosas, entre estas no cortarse el cabello. Luego, más adelante, vemos que Dios va dándole cada día más poder a Sansón, y este joven va creciendo y va de a poco va creciendo en su vida y tomando decisiones que quizás lo van apartando de Dios sin él darse cuenta. Luego, más adelante, él conoce también a Dalila, si nos recordamos, y Dalila es una, por así decirlo, como una polola que él tiene. Y ella le empieza a preguntar de dónde venía la fuerza, porque esta niña estaba mandada por los enemigos de Sansón, los filisteos. Entonces esta mujer le empieza reiteradamente a preguntar a él de dónde venía la fuerza, hasta que él, después de tantas veces que le preguntó, ya se sintió mal porque creía que había una desconfianza, y le dijo la verdad. Luego ella lo traiciona, como nos recordaremos. Ella lo traiciona y hace que le corten el pelo, lo entrega a los enemigos, le cortan el pelo y también a él le sacan los ojos. Muy triste nuestro amigo Sansón, después derrotado, porque ya se dio cuenta que la energía y la fuerza que Dios le había entregado ya no la tenía. Entonces se sintió muy triste porque se sintió apartado y lejos de Dios. Se dio cuenta ahí el error que había cometido. Entonces podemos ver que luego él se arrepiente de corazón, le pide a Dios que lo perdonara, porque él entendió que él había faltado al Señor, pero que una vez más él le devolviera esa energía, esa fuerza que él tenía, ahora en un momento de que él lo necesitaba, porque estaban haciendo risas de Sansón, estaba él pasándolo muy mal. Él estaba siendo, en un templo que tenían estos filisteos, estaba siendo atacado y se reía mucho de él. Entonces él le pide a Dios esto, Dios hace misericordia y le devuelve la fuerza. Y Sansón, como último eh, hecho que él hace, él con su fuerza bota las columnas y mueren todos los enemigos de Sansón. Así también nos vemos que él también muere dentro de este suceso. Es un poco triste quizá la enseñanza que nos deja Sansón, porque podemos ver que las malas decisiones que uno toma nos apartan del camino de Dios y nos apartan pasando momentos malos. Pero también vemos que Sansón fue y cumplió el propósito que Dios tenía para su vida, que era libertar a Israel de los enemigos. A pesar de que él quizá entregó su vida en esto, Dios lo recompensó. Y así también nosotros lo recordamos como una muestra de cómo Dios a través de nuestra vida puede hacer grandes cosas. Así también vamos a repasar la historia de Ruth.
Ruth era una mujer moabita que vivía con su familia y a la larga empiezan a pasarle muchos sucesos muy trágicos. Se muere su esposo, queda viuda y su suegra también enviudan. En la antigüedad era muy triste esto porque las mujeres quedaban bastante desvalidas cuando no tenían a un esposo, a un hombre al lado. Entonces ellas decidieron volver a su tierra. En medio de esto, la suegra de Ruth, Noemí, le dice que ella puede hacer lo que quiera, que puede devolverse a su tierra y que no había problema. Pero ella por amor se queda con Noemí. Y empiezan juntas este camino de vuelta a Israel. En esto ya después de un poco de tiempo ya pasado, ella conoce a un hombre, Booz, el cual le ayuda en su vida y podemos ver que es con ella, que le acompaña y que Dios la bendice y la restablece. La restablece a estas dos mujeres y vemos cómo Dios guarda y le tenía esta bendición a Ruth, que a pesar de que había pasado muy malos momentos en su vida, como es enviudar y como también tener que irse a otra tierra, Dios la saca adelante y puede volver a recobrar un poco la felicidad. También podemos entender de esta historia la humildad que tiene Ruth, que es una mujer muy humilde porque escucha todos los consejos de su suegra Noemí, que como lo acabamos de decir, ella amorosamente se quedan a vivir las dos juntas y crean una bonita amistad. También otro dato importante que tenemos que recordarnos, hermanitos, es que eh, podemos ver que de este matrimonio entre Booz y Ruth nace después la descendencia de David, del rey David, y luego Jesucristo. Así que es muy importante esta mujer en la Biblia. La enseñanza que nos puede dejar esta historia es la humildad que debemos tener siempre, el escuchar consejos, el poner atención, el ser entregado. Eso siempre tenemos que hacerlo porque no sabemos cómo ni cómo Dios a dónde nos va a llevar. Y también el dolor y la bendición. Podemos ver que a través del dolor que ella sufrió, el haber perdido a su esposo o haber perdido algo importante, como el irse de su tierra, fue que luego para bendición de ella. Así que eso es un tema importante que nosotros tenemos que igual dejar que nuestras vidas sean guiadas por Dios. Luego también vimos a Samuel, este sacerdote, juez y profeta de Israel, que podemos ver que su historia es un milagro muy grande porque su madre, Ana, ella era estéril. Esto quiere decir que su mamá no podía tener hijos. Y ella muy triste fue al templo, muy acongojada, con mucha pena, y le pide a Dios que por favor le dé un hijo, porque ella lo necesitaba para sentirse bien, porque eh, la otra esposa de su marido tenía muchos hijos y ella no podía tener ni uno, y eso le hacía mucho daño. Además, esta mujer se reía de ella, Penina se llamaba, se reía de ella. Así que Dios confirma este milagro, pero sin antes, esta mujer dice que si Dios le da un hijo le da este hijo a Ana, ella se lo iba a dedicar a Dios. Aquí también vemos nuevamente el voto nazario, cómo está entre medio, cómo este hijo es dedicado a Dios. Y luego de 3 años podemos ver que Ana lleva a Samuel al templo y este comienza a vivir ahí con Elí, que sería a la larga su mentor, el que le enseña todas las cosas y lo acompaña. Luego de esto, ya el niño empieza a crecer, el niño Samuel empieza a crecer y un día tiene un sueño y él está soñando y escucha una voz que le dice Samuel y él se asusta y no comprende. Esto le pasa 3 veces. Luego va donde Elí, que era el que le enseñaba, el sacerdote que él estaba asignado para enseñarle, y él le explica que esa voz es de Dios y que cuando lo volviera a llamar, él dijera, heme aquí. Luego, como si nos acordamos, vuelve él a escuchar esta voz y él responde, heme aquí. Y ahí empieza a hablar con Dios y Dios empieza a tratar con él y a enseñarle muchas cosas. Entre estas le enseña la palabra, le enseña a limpiar un poco el sacerdocio que estaba muy maltrecho. Y luego él empieza a crecer y Dios le empieza a enseñar muchas cosas que a la larga le servirían en su vida. Empieza a conectarse con Dios y vemos que Dios lo lleva
a lugares muy importantes. Y es, como dijimos, él fue un sacerdote, juez y profeta, también general, ganó muchas batallas también Samuel. Vemos aquí la bendición, como podemos tomar como enseñanza, la bendición del heme aquí, es decir, que cuando Dios nos llama, nosotros decirle, aquí estoy, Señor, estoy para servirte e ir donde usted me diga. Así que también vemos la bendición del servicio. Esto es que cuando Dios, como dije anteriormente, nos llama quizás a hacer cosas que no nos gustan, o nos dice, hace esto, quizás no nos va a llamar con voz como lo llamó a Samuel, sino que un hermano nos va a decir, haga esto, hermano, vaya acá, vaya al hospital, predíquele a su abuelito, a sus tíos. Y nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos, pero yo qué voy a decir si soy tan chiquitito, yo soy tan pequeño, ¿qué voy a decir? Ahí es cuando nosotros tenemos que hacerlo, porque el Señor va a hablar a través nuestro. Así que dejémonos guiar, digámosle amén, digámosle heme aquí al Señor. Ya podemos ver así un recuento de la enseñanza y podríamos resumir estas enseñanzas de la siguiente manera. Podríamos ver que esto es para ustedes, que podían ver que deben incluir a Dios en sus decisiones para que no sufran como sufrió Sansón. Vimos que sufrió mucho él a causa de no seguir lo que Dios le había entregado a él, sus bendiciones, sino que él siempre porfió y siempre quiso hacer las cosas a su manera. Así que, hermano niñito, usted no sea así. También seamos humildes como Ruth para que Dios abra puertas para ustedes y se cumplan sus sueños si es la voluntad de Dios. Vimos la historia de Ruth. Ella muy humilde escuchó los consejos, oyó y Dios le respondió. Así que aprenda a escuchar, hermano niño, a sus mayores, a sus abuelos, a sus tíos, a los profesores. Y así el Señor lo va a bendecir porque le va a acompañar, le va a ayudar, va a aprender y no se va a caer, no le van a pasar cosas malas. Usted va siempre a ir de bendición en bendición, como decían los hermanos antiguos. También otra enseñanza que esto nos queda de Samuel, que cuando Dios les llame, porque Dios los va a llamar a usted niña, a usted niño, Dios lo va a llamar. Y cuando Dios le llame, usted diga amén, para que después usted se acuerde cuando sea más grande y vea hasta dónde lo llevó Dios y le agradezca a Él, porque usted va a ver cosas grandes si le dice amén al Señor, si le dice heme aquí, si usted le trabaja al Señor, usted va a ser grandemente bendecido. Así, mis hermanos, finalizo con esto, con este trabajo, porque así ya recordamos lo que el Señor nos habló durante estas escuelas dominicales. Así que, por favor, recuerde estas enseñanzas para que el Señor le bendiga grandemente y sea con usted, porque el Señor siempre quiere estar con nosotros. Si está en nosotros, el abrirle la puerta. Así, mis hermanos, también quería leerles la promesa que Dios tiene para nosotros, la cual se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y lo vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que, mis hermanos, hagamos el bien porque el Señor nos está escuchando en nuestras oraciones. En todo lo que le pidamos, el Señor siempre está atento a nosotros. Así, mis hermanos, ahora vamos a ir a la oración final para ya terminar este servicio y agradecerle a Él porque nos ha sacado en victoria, porque hemos estado otro mes más aprendiendo de su palabra. Así que le invito a orar. Padre Celestial, en esta hora te agradecemos tu amor y tu misericordia, el que has sido con nosotros, nos has guardado, nos has cuidado en este mes de enseñanza, que podemos cantar victoria porque ya estamos terminando el año y usted nos ha acompañado en el colegio, ha sido con nosotros, nos ha guardado, nos ha cuidado del coronavirus, ha sido con nuestras despensas. Y así yo sé que cada uno de los niños que van a ver esta clase y los hermanos más grandes también pueden decirlo así. Te agradecemos tu amor y tu misericordia, Señor. Queremos que usted nos enseñe a través de estos personajes. Queremos hacerte presente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a que cuando usted nos llame, nosotros digamos, heme aquí,
Ayúdanos a ser humildes como fue Ruth y ayúdanos, Señor, a incluirte en nuestras decisiones para que no nos pase lo que le pasó a nuestro hermano Sansón. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, valentía e inteligencia. Ayuda a estos niños, bendícelos, Señor, donde quiera que vayan. Dales fe, dales gracias, Señor, que puedan ser luz en todo lugar. Te agradecemos esta enseñanza y todo lo que nos entregas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les saluda su hermano Héctor, grandemente de corazón. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Mucho corazón para ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Chao, hermanos.